Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Mi nombre es Eli Pereda y el día de hoy les hablaré un poco acerca de el comportamiento de las máquinas en régimen de fallas. Para comenzar, tenemos que definir qué es un motor sincrónico. Los motores sincrónicos son un tipo de motor de corriente alterna, su velocidad de giro es constante y depende de la frecuencia de la tensión de la red eléctrica a la que esté conectada y por el número de pares de polos del motor. Contiene electromagnetos en el estator del motor que crean un campo magnético que rota en el tiempo a esta velocidad de sincronismo. La velocidad de sincronismo de la máquina está determinada por la ecuación que vemos en pantalla, en el cual la F representa la frecuencia de la red a la que está conectada la máquina en Hz. La P mayúscula representa el número de pares de polos que tiene la máquina y la P minúscula representa el número de polos que tiene la máquina. Este tipo de motores presenta una serie de ventajas y desventajas, que comparado con un motor asíncrono presenta una serie de ventajas, las cuales podemos observar serían que la velocidad del motor es constante, sea cual sea la carga, también puede generar energía reactiva y así ayudar a mejorar el factor de potencia de una instalación, y puede soportar grandes caídas de tensión, sin llegar a calarse debido a su capacidad de sobreexcitación. Sin embargo, un motor sincrónico alimentado directamente desde la red principal con tensión y frecuencia constante tiene dos inconvenientes, los cuales serían el número uno, la dificultad en el arranque. Si no hay controlador de velocidad, el arranque se debe hacer sin carga, y que puede calarse si el par resistente supera el par electromagnético máximo, y si esto ocurre, debe repetirse todo el proceso de arranque del motor de nuevo. Arranque de un motor síncrono sin carga. La máquina funciona en vacío cuando no existe carga alguna acoplada al circuito del inducido. Entre las características que tienen los motores síncronos sin carga están las siguientes: el deslizamiento, la frecuencia, la reactancia del motor y su fuerza electromagnética son pequeñas. Por lo tanto, la corriente del rotor es muy pequeña y solo lo suficiente para producir el par sin carga. Por lo tanto, la corriente en el estator es la suma fatorial de su corriente de excitación y un componente de carga primario inducido en el rotor por acción del transformador. Esto está representado en la ecuación que estamos viendo. Arranque de un motor síncrono con carga. El motor síncrono arranca y trabaja a la velocidad síncrona, o cerca de ella, como motor de inducción mediante sus devanados amortiguadores tipo inducción. El motor tiene poca carga para desarrollar una velocidad cercana a la síncrona. El devanado de jaula de motor de inducción necesita tener baja resistencia y alta reactancia. Sin embargo, estas últimas características producen un bajo par de arranque en un motor de inducción para la misma corriente de armadura. En general, estos pares son aproximadamente del 30 al 50% del par de plena carga. Para determinados tipos de cargas, como por ejemplo en ventiladores, en compresores de aire, cuyas cargas están en función de la velocidad, se pueden tolerar estos bajos pares aplicados, y el motor síncrono llega a una velocidad y se asegurará en sincronismo con esas cargas. Ahora, tenemos varios métodos de arranque para el motor síncrono. Entre ellos, el primero que podemos observar es el arranque por medio de la reducción de la frecuencia eléctrica. En este tipo de arranque, si los campos magnéticos del estator en un motor síncrono giran a una velocidad lo suficientemente baja, no habrá ningún problema para que el rotor se acelere y se enlace con el campo magnético del estator. Entonces, se puede incrementar la velocidad de los campos magnéticos del estator aumentando gradualmente la frecuencia hasta su valor nominal de 50 Hz. Para esto se pueden utilizar accionadores de estado sólido como cicloconvertidores. A continuación, el arranque con un motor primario externo, en el cual para llevar al motor a su velocidad síncrona se le puede adjuntar un motor de arranque externo. Una vez alcanzada esta velocidad, se conecta la máquina en paralelo a la red y se desconecta del motor primario del eje. El motor de arranque puede tener valores nominales mucho más pequeños que el motor de arranque, ya que solo debe superar la inercia de la máquina sincrónica en vacío.
Luego tenemos el arranque con devanados de amortiguamiento. En este método más popular de arranque, ya que recibe el nombre de devanado amortiguador porque reduce las oscilaciones que producen en los procesos transitorios de las máquinas, acoplamiento de la red, vibraciones bruscas de carga eléctrica o mecánica, entre otros. Los devanados de amortiguamiento son barras especiales dispuestas en ranuras hechas en la cara del rotor y en un motor y en cortocircuito en cada extremo con un anillo. Esto crea un rotor de tipo jaula de ardilla y el motor arranca como si fuera un motor asíncrono trifásico. Período de arranque. En el instante de arranque, el campo que gira en sincronismo producido por corriente en el inducido induce en las barras de jaula de ardilla fuerzas electromagnéticas y corrientes de frecuencia de línea. Y la reacción de estas corrientes inducidas sobre el campo principal produce un par que acelera el rotor en el sentido del campo magnético giratorio. A medida que el rotor aumenta la velocidad a impulso del par, cae la velocidad relativa o de deslizamiento del campo del inducido que gira en sincronismo, con lo que no solo se reduce la magnitud de las fuerzas electromagnéticas inducidas, sino que también su frecuencia. A causa del hecho de que la reactancia de dispersión del devanado de jaula de ardilla cae con la disminución del deslizamiento, el retraso de las corrientes inducidas con respecto a las fuerzas electromagnéticas inductoras se hace uniformemente menor que al arrancar, por lo que el par aumenta realmente durante un tiempo a pesar de la reducida magnitud de la corriente en las barras del rotor. El devanado en jaula de ardilla no podría por sí mismo acelerar el rotor hasta plena velocidad del sincronismo, ya que al acercarse al sincronismo el pequeño deslizamiento reduce la fuerza electromagnética y corriente inducida a valores demasiado pequeños para un par adecuado. Efecto del aumento de carga en excitación normal. En este caso se supone que el motor está trabajando con una excitación normal y constante. Como sabemos, la velocidad del motor síncrono no puede variar al conectarse la carga, debido a que éste se encuentra funcionando a velocidad de sincronismo. Sin embargo, si se produce una pequeña variación en el ángulo del par, el ángulo representa el desplazamiento mecánico del rotor en relación al estator. Como podemos ver, el diagrama fasorial de este efecto de aumento de carga en excitación normal está en pantalla y podemos observar el comportamiento de las fuerzas. Ahora bien, efecto del aumento de carga en condiciones de subexcitación. Con una carga pequeña y un ángulo de par, la corriente de armadura se retrasa casi 90 grados con respecto al voltaje aplicado de armadura por fase. También en este caso, cuando se aumenta la carga, el factor de potencia mejora debido al mayor voltaje resultante. Pasa más corriente y dado que aumenta el factor de potencia, la potencia total generada por la armadura aumenta para cumplir con la carga. También la corriente del inducido en cuadradura que circula avanza casi 90 grados respecto a la tensión aplicada. Como en el motor síncrono subexcitado, cuando se aplica carga, el factor de potencia mejora. El ángulo del factor de potencia disminuye a un ritmo más rápido que el de aumento de la corriente, produciendo así aumento del ángulo de carga. Y por último, con cargas muy pesadas, el efecto de la subexcitación produce un factor de potencia más deficiente que con excitación normal y debe de pasar una corriente de armadura mucho mayor para desarrollar la misma potencia con la misma carga en comparación con la excitación normal. Efecto del aumento de carga en condiciones de sobreexcitación. Cuando se trabaja el motor síncrono con una sobreexcitación, es decir, un voltaje generado de excitación mayor al voltaje por fase, en estos casos, cuando la carga es pequeña, el voltaje resultante tiene un pequeño desfasamiento respecto al voltaje generado de excitación y la corriente en la armadura se encuentra en cuadratura. Sin embargo, a medida que se suministra una mayor carga al motor, se observa como el ángulo del factor de potencia mejora acercándose a la unidad. Contrariamente al motor en derivación, resulta posible para un motor síncrono generar una tensión mayor que su tensión de barras y continuar absorbiendo todavía corriente y potencia en las barras. Esto ocurre debido a que las fuerzas electromagnéticas generadas y la tensión de barras no están a 180 grados. La tensión resultante representa todavía la diferencia vectorial entre las dos tensiones.
Cuando la carga es pequeña, la tensión resultante está casi en fase con el voltaje generado de excitación, debido a que esta última es mayor que la tensión de barras por fase. Y bueno, también podemos observar en el diagrama fasorial el comportamiento de todas estas fuerzas resultantes. Bueno amigos, eso fue todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado el video y gracias por escuchar.